Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a hacer la revisión de la guía 1. Espero que estén en sus casas, sí, que tomen todos los resguardos necesarios y que hayan podido realizar esta guía. ¿Ya? La guía 1, que corresponde a varios objetivos, vamos a trabajarlo por texto. ¿Ya? El primer texto se llama el mito. ¿Qué explicaba este texto? Bueno, primero decía que era muy complicado dar una definición clara del mito, porque tenía diferentes acepciones, ¿ya? Pero nos quedábamos con una que era un poco más creíble por la filosofía, que el mito contaba una historia sagrada, ¿ya? Relataba acontecimientos en un tiempo primordial, el comienzo de todos los tiempos, y que gracias a esos acontecimientos se ha de contar una historia sobre el origen o la creación de los seres humanos. Quienes participan en el mito son seres sobrenaturales, seres que tienen poderes. Y es ahí como se plantea una posible explicación sobre el origen del hombre, del mundo, del universo, de los fenómenos, de las cosas. Este origen es verdadero, se considera verdadero porque es sagrado, porque va conectado con la religión. Este mito, como yo les decía, que es sagrado, no tiene ningún cuestionamiento o ninguna intención de ser cuestionado, ya que para el hombre lo sagrado o lo proveniente de la religión era finalmente lo que daba inicio a la explicación del hombre. Y lo podemos dar cuenta con el mito de el Génesis de la Biblia, de nuestra cultura occidental que nosotros cuando somos pequeños y a lo largo de toda la historia se nos dice que cómo se originó el hombre en el universo, principalmente porque existe un ser superior que es llamado Dios, que fue el que creó todo el mundo, un ser que tiene poderes sobrehumanos y de ahí vienen la característica de los mitos que todos sus personajes son sobre todo con poderes. Las tres preguntas que aparecen en esa primera parte de la guía que tienen que ver con por qué es necesario el mito. Bueno, el mito es necesario finalmente porque va a dar una explicación primera sobre el origen del universo y del mundo y esta va a ser creíble y va a ser creída en ese tiempo inicial por los seres humanos, ¿ya? El hombre siempre necesita estar en una constante búsqueda de dónde viene, que, quién lo creó, etcétera. Y en este caso los mitos van a cumplir esa necesidad del ser humano y por lo tanto van a ser la primera explicación prefilosófica de por qué el hombre llegó a este mundo. La pregunta que ¿quién narra el mito? Bueno, nosotros podemos decir que el mito narra principalmente una historia en donde se explica el origen, ¿ya? Esa historia es explicada de forma mitológica, podríamos decir, donde las hazañas de los seres sobrenaturales explicarían el origen de las cosas, ¿ya? De los fenómenos, del universo o también llamado cosmos. Pregunta número 3 que dice, ¿cuándo el mito deja de ser una explicación satisfactoria? Podríamos decir que principalmente esto va a ser producto de que el hombre, al estar conectado con lo sagrado, como eran las explicaciones en un principio, eh, no van a ser suficientes para el hombre para decir esto finalmente fue lo que nos creó. Son explicaciones de fenómenos, son explicaciones que tienen que ver un poco con el origen, pero no son todas las explicaciones que el hombre necesitaría. Por lo tanto, de ahí cuando el hombre empieza a cuestionarse la veracidad de los mitos y empieza a buscar otras explicaciones. Por eso que el mito dejaría de ser una explicación satisfactoria para los seres humanos. Y es ahí donde comienzan los inicios de la filosofía con los filósofos presocráticos o filósofos físicos, que tienen otra explicación al origen del universo. Una explicación totalmente distinta, basada en otros argumentos y dejando de lado la creencia sagrada o la religión, la fe principalmente. Comenzamos entonces con el texto número 2 que dice filosofía y mito, ¿ya? Bueno, primero hay que decir que los saberes mitológicos están basados en relatos
legendarios que se transmiten de generación en generación. Y los mitos van a ser la primera explicación del origen de cada etnia o grupo humano, y que casi siempre está asociado a la religión. Al estar asociado a la religión, es una historia sagrada y verdadera. Todas las narraciones míticas o todos los mitos que podemos encontrar, tanto en nuestra cultura como en otras, van a ser interpretadas como relatos simbólicos que explicarían el origen a muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a mitos, principalmente el mito de Perséfone y Demeter, que explicarían el origen de las estaciones del año, vamos a encontrar que cada personificación de estos dioses va a darnos cuenta de algún fenómeno de la naturaleza. Por eso que son símbolos que explicarían el origen de algo. En nuestra cultura tenemos a Adán y Eva y la serpiente, propio del Génesis, en donde encontramos la primera explicación al origen del hombre, y que también la filosofía considera que la Biblia va a ser un mito. Por otro lado, vamos a encontrar que la filosofía se aparta de los mitos porque es un relato crítico, inmutable, y que con el paso del tiempo se depura y se corrige. ¿Ya? La filosofía va a surgir cuando el hombre llega a descubrir que las fuerzas naturales se pueden explicar por sí mismas y que no necesitan explicaciones fantásticas, sino que necesitan solamente la racionalidad y el asombro para poder descubrir diferentes fenómenos. Ya es importante decir que esta explicación filosófica es más razonada, es más creíble y que las personas van a empezar a cuestionar. La filosofía parte del asombro y de la investigación. Por lo tanto, acá ya se deja un poco de lado lo ficcional que traía los mitos y se va a partir de una realidad que se puede ver, de algo empírico, observable. En respuesta a las preguntas del texto número 2, tenemos que establecer similitud y diferencia entre los saberes mitológicos y filosóficos. Una similitud es que el saber mitológico y filosófico van a dar una explicación sobre el origen del hombre, del ser humano, de las cosas o de los fenómenos. Eso también lo va a hacer la filosofía, esa es una similitud. La diferencia está en que los mitos o que el saber mitológico me va a dar una explicación un tanto ficcional, porque incluye personajes con superpoderes o con poderes sobrenaturales. En cambio, la filosofía se va a centrar netamente en la naturaleza, en la física, en lo que puede ver y observar. En cambio, los mitos van a recoger solamente a los personajes, a los dioses, y a través de ellos van a explicar el origen a las cosas. ¿Por qué se dice que el mito constituye un estado prefilosófico? Porque va a ser la primera explicación que se le da al hombre sobre el origen, ¿ya? Y la filosofía lo que pretende es que el hombre empiece de a poco a tener una capacidad de asombro y de investigación por sus cosas, por sus cuestionamientos, ¿ya? Entonces, es por eso que el mito va a satisfacer en un tiempo primero, poco tiempo, en un breve tiempo, de dónde proviene el hombre. Número 3 dice, ¿es posible oponer tajantemente filosofía y mito? ¿Por qué? La verdad es que desde el punto de vista filosófico, sí, nosotros podríamos oponernos tajantemente porque la filosofía se va a centrar en algo más racional, en algo más desarrollado con el arte de filosofar, con el arte de pensar. En cambio, el mito se va a ir por una explicación más sagrada sobre el origen del universo y que no va a presentar ningún cuestionamiento. En cambio, la filosofía sí, la presenta y diariamente la presenta hasta nuestros tiempos. No se queda solamente con lo que se ha pensado o lo que se ha dicho, sino que siempre está en un constante devenir de cambio y de nuevas ideas. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a pensar, hay un cambio principalmente, y ahí, como lo nombra la filosofía, este paso del mito al logos, que dejamos de creer en las explicaciones de los mitos y pasamos a buscar explicaciones más racionales, que nos van a entregar los filósofos presocráticos, ¿ya? Por ese lado se opone tajantemente.
Bueno, vamos a explicar el paso del mito al logo, entendiendo mito como una explicación ficcional, como una narración ficticia, que explicaría cómo se originan las cosas, el hombre, el universo, el cosmos, la fisis, que es la naturaleza, etcétera, que en su tiempo fueron suficientes y que eran compartidas por generación tras generación. Pero llega un momento en que al hombre no le satisfacen estas explicaciones mitológicas. Es de ahí que nace lo que llamamos logos. Logos vamos a entenderlo como razón, palabra, discurso, y que va a ser una explicación más racional sobre el origen del hombre, que se va a basar en argumentos lógicos, racionales, y que va a dar comienzo a los primeros filósofos que podríamos considerarlos como los filósofos presocráticos allá en el siglo VI antes de Cristo en Grecia. Texto número 3, que corresponde a los orígenes de la filosofía. Bueno, la idea que podemos sacar de este texto es que en el siglo VI antes de Cristo, principalmente en ciudades griegas de Asia Menor, se da inicio un poco a lo que es la filosofía. Surge una nueva forma de reflexión totalmente positiva sobre la naturaleza y tiene que ver con lo que dice Borneo y que menciona que el ser humano posee la capacidad y la necesidad de interrogarse, de poner todas las cosas y a sí mismo en cuestión. Como resultado de esta actitud, ha elaborado sabiduría, un intento coherente de explicar la realidad y lo más importante es que ha partido de la necesidad de él por encontrar la verdad, el origen. Los tres orígenes de la filosofía. Bueno, el pensamiento racional tiene una fecha y un lugar determinado, según este texto, que, que es en el siglo VI antes de Cristo en la ciudad griega del Asia Menor. Burneo luego nos menciona una idea sobre los seres humanos y que nos dice que el ser humano posee la capacidad y la necesidad de interrogarse ahora, de poner todas las cosas en su lugar y asimismo en cuestionamiento. A partir de esta actitud, el hombre empieza a elaborar una sabiduría y una serie de respuestas que conllevan a una ordenación, al desarrollo de un pensamiento lógico, a explicar coherentemente la realidad y todo cuanto sucede a su alrededor. Esta ruptura que se dio con el pensamiento mítico supone también una nueva forma de estudiar la naturaleza. Es un modo de pensar que lo llamaremos positivo, ya que los datos observados explicarían y podrían ser aplicados a la capacidad humana de razonar. ¿Ya? En efecto, entonces, la filosofía y la ciencia tienen un origen común, ya que ambas constituyen una forma de explicar racionalmente lo que sucede en la naturaleza y en el mundo. Se contrapone, por supuesto, a la mítica. Esta observación sistemática y racional y el desarrollo del pensamiento lógico van a sustituir a este pensamiento mítico, mágico y de la imaginación que provenía de los mitos. Entonces, estos primeros filósofos se van a considerar o se van a llamar también científicos porque utilizan el mismo método, ¿ya? Utilizan las mismas leyes para acceder a los fundamentos. De más está decir que justo en ese momento donde se da la filosofía hay un intenso intercambio comercial, económico y también de saberes, ya que se convergen en ese lugar en específico varias culturas, tanto de la arábica, de la india, de la europea, y también las de occidental. Es por eso que en ese periodo y en ese lugar en específico va a ser necesario el querer investigar un poco más allá de la realidad y el querer buscar argumentos lógicos. Finalmente, en el texto podemos observar esta nueva idea que la expliqué anteriormente, lo relacionado con el paso del mito al logos, que en lugar de encontrar explicaciones por medio de dioses antropomórficos, a partir de ahora se van a buscar principios naturales y racionales que pueden interpretar el orden del mundo. ¿Cuándo surge la filosofía y de qué manera se la concibe? Surge en el siglo VI antes de Cristo en Grecia, ya en las ciudades griegas de Asia Menor. ¿Y de qué manera se la concibe? Principalmente como una nueva capacidad que posee el ser humano de asombro y de la necesidad de interrogarse, de darle
una cabida a la razón por sobre todas las cosas y explicar los fenómenos de la naturaleza y del mundo a través de los mismos principios de la ciencia. Número 2. Explique y comente lo que señala Burneo. Bueno, principalmente él decía que el ser humano posee esta capacidad y la necesidad de interrogarse, de poner todas las cosas y asimismo en cuestión. ¿Qué puede explicar ahí usted? Que es una nueva forma de ver el mundo a través del ser humano o con el ser humano y que esta sería esta capacidad de asombro, esta capacidad de interrogarse y de poder utilizar los mismos métodos que utiliza cualquier científico. Establezca similitudes y diferencias entre filosofía y ciencia. La verdad es que en el texto se mencionan más similitudes que diferencias. En las similitudes que utilizan el mismo método que tiene que ver con la forma de explicar racionalmente los fenómenos naturales, que se contraponen principalmente a la explicación mítica. Otra similitud que utilizan la observación sistemática y el razonamiento lógico para poder establecer argumentos válidos o en el caso de la ciencia, premisas que puedan ser validadas para transformarse en leyes. 4, que habla de la filosofía y la religión. Bueno, dice que la religión pertenece obviamente al reino de las creencias y que en las religiones primitivas la admiración ante la naturaleza provocaba temor, reverencia y también adoración a las fuerzas ocultas personalizadas, lo que llamábamos anteriormente simbolismo. En las religiones superiores, el fundamento de la creencia era la revelación, que por medio de algún ser, Dios se revelaba y por lo tanto había una verdad que era racional o una falsedad en sí misma. ¿Ya? La religión, por tanto, se encuentra en un ámbito diferente a la filosofía, ya que la filosofía nos fundamenta los argumentos planteados a base de reflexiones divinas, sino a experiencia y razonamiento. Todo lo que tenga relacionado con la fe, la filosofía no lo acepta propiamente tal, ya que considera que eso tiene que ver más con la parte mitológica, imaginativa, de creencia, y por lo tanto no hay un argumento sólido, básico, para poder decir que es parte de la filosofía. Bueno, ahora, antes de continuar, vamos a hacer un paréntesis en donde vamos a ver o vamos a conocer un dato freak de la filosofía. Por favor, atentos y ojalá se diviertan. Apago la pantalla y se acabó la bulla. Se acaba tanto griterío. La lava se enfría en el río. Un eco muere adentro mío. ¿Y qué hará conmigo este rocoso silencio? ¿Y qué hará conmigo este rocoso silencio? ¿Y qué hará conmigo este rocoso silencio? Con respecto a las preguntas que aparecen en el texto 4, dice: primero, refiérase al fundamento de las creencias en las religiones primitivas y superiores. Como dijimos anteriormente, en las religiones primitivas, la admiración ante la naturaleza provocaba temor, reverencia y adoración, por lo tanto no era estudiada. En cambio, en las religiones superiores, el fundamento de las creencias era la revelación, de la que no puede decirse racionalmente ni su verdad ni su falsedad en sí misma. Entonces, aquí el fundamento de las creencias, en las primitivas, la admiración por la naturaleza provocaba temor, reverencia y adoración. Y en las superiores era a través de una revelación, se supone que venía la verdad, pero que esa no tenía una credibilidad por la filosofía. Así que la distinción entre filosofía y religión. Bueno, podríamos decir que la filosofía se basa en argumentos lógicos racionales que están fundamentados en la experiencia humana, en la realidad, en la naturaleza, en la física. En cambio, la religión se basa principalmente en el reino de las creencias, ¿ya? En que a través de la admiración a algunos seres superiores o a través de la revelación se podría descubrir la verdad, lo que para la filosofía es prácticamente imposible, no está de acuerdo con ello. Vamos a comenzar con el texto número 5 que dice características de la filosofía. Bueno, la filosofía en un comienzo se divide en dos definiciones, podríamos decir: un sistema de conocimientos filosóficos racionales
que esa es una definición de un concepto escolar donde se trabaja con la habilidad, principalmente habilidad de estudiar. Y por otro lado está el concepto mundano que habla de la ciencia de los últimos fines de la razón humana, que tiene que ver con la utilidad de la filosofía. ¿Ya? Podemos tener la habilidad de razonar, de pensar, de reflexionar, pero también tenemos que pensar para qué nos sirve la filosofía. Y es ahí donde plantea el texto que la utilidad básicamente va a ser que nos va a servir para todas áreas del conocimiento y que en sí la filosofía tiene un valor absoluto porque no necesita de ningún área para poder desarrollarse, no necesita de ninguna ciencia para poder desarrollarse, porque en sí es una ciencia que tiene el valor en sí misma por ser y por tener las cualidades que tiene. Pregunta número 1 dice, distingue entre el concepto escolar y el concepto mundano en filosofía. Bueno, el concepto escolar es un sistema de conocimiento filosófico, conocimientos racionales, de conceptos. Y el concepto mundano es ciencia de los últimos fines de la raza o de la razón humana. Ahí estaría la respuesta. Respuesta a la pregunta número 2 sobre la doctrina de la habilidad y la doctrina de la sabiduría. Podríamos responderla de que la doctrina de la habilidad es básicamente el tener la capacidad para poder hacer estudios en filosofía de diferentes áreas, filósofos, pensamientos, etc. Y está relacionado con la ciencia de la filosofía. En cambio, la doctrina de la sabiduría tiene que ver más con la habilidad de filosofar, el arte de pensar, el arte de interrogarse, el hacer la filosofía como útil para tu vida diaria, para el común de la gente, para que pueda hacerse interrogantes diariamente, no solamente en algunos momentos de su vida, sino constantemente se esté cuestionando la verdad, la realidad y los sucesos que ocurren en la vida diaria. Número 3, ¿sobre qué ideas se desprenden del siguiente enunciado? Podemos decir que la filosofía es la madre de todas las ciencias y que el uso de la razón es para poder comprender las demás ciencias que aparecen en ella, están subordinados, y lo vuelvo a repetir, todas las demás áreas del conocimiento, porque gracias a la filosofía se creó la matemática, se crearon las ciencias, se creó la literatura, la religión, las artes y todas las demás áreas del conocimiento. Entonces, con la filosofía se pueden desprender diferentes áreas, pero todas deben llegar después a la misma unidad que es la filosofía, porque de ahí es que nace. Cualquier ciencia, cualquier área, tiene que partir desde la base de la filosofía. Y si quiere concluir, tiene que volver a la filosofía para dar respuesta a ello. Respecto a las preguntas de este texto, podemos decir que a veces se ha negado la utilidad de la filosofía. Esto es porque la filosofía no es un fin, sino es un medio para conseguir algo. No vas a poder como llegar a una meta sino sin haber pasado por la filosofía, el haber pensado, el haber reflexionado, el haber hecho un paso a paso, el ser perseverante, etcétera. Y todo eso te lo da la filosofía. La constancia, la perseverancia, la templanza, que son virtudes que necesita el hombre para hacerlo. ¿Ya? Entonces es importante darse cuenta que la filosofía no va a ser el fin para lograr lo que tú quieres, pero sí va a ser el medio, porque te va a mostrar una manera diferente de ver el mundo, te va a dar una interpretación de lo que pasa en nuestro mundo, en la realidad. Vas a utilizar un método sistemático y ordenado para ordenar tus conocimientos. Por ejemplo, si estudias cualquier carrera de la salud o de la mecánica, tú vas a necesitar ordenar tus conocimientos, porque, por ejemplo, para arreglar el motor de un vehículo necesitas pasos y eso es un sistema ordenado de conocimientos, que eso te lo va a brindar principalmente la filosofía. También es una guía moral para la vida individual y social. Piensa que más adelante tú vas a tener una familia en donde vas a tener que guiarlos y educarlos para que sean buenas personas. Eso te va a brindar la filosofía.
pero no te va a llevar a ser rico, no te va a ayudar a lograr tu carrera universitaria, solamente va a ser un instrumento para que tú puedas avanzar a conseguir tu fin último, ¿ya? Chicos, me despido de ustedes esperando que hayan podido resolver bien esta guía número 1. Esperen pronto la retroalimentación de la guía número 2 con paciencia, chicos, porque la estoy elaborando detalladamente, al igual que esta. Y un abrazo gigante. Los quiero.